Viejo inútil, ya no ayudas en nada. Eso fue lo primero que escuché en la mesa del comedor ese domingo, justo cuando cortaba un trozo de pan y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Me quedé quieto, la taza temblando apenas en mi mano mientras las miradas de mi familia buscaban a otro lado. No respondí, solo bajé los ojos, sentí el calor del plato bajo mis dedos y seguí masticando en silencio, tragando no solo la comida, sino las palabras que me dolieron más de lo que cualquiera ahí imaginaba. El reloj de la pared marcaba las 2 en punto, el tic-tac llenando el vacío que dejaron los murmullos repentinos. Nadie levantó la voz para defenderme. Ruth, mi nuera, jugaba con la servilleta ajena y Valeria, mi nieta, bajó la cabeza. Javier, mi propio hijo, ni siquiera me miró después de soltar esas palabras. Solo siguió llenando su plato, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. No quería causar una escena. Mi orgullo todavía tenía fuerzas para continuar, así que partí el pan con calma, metódico, ocupando mis manos para no dejar que temblaran más de lo necesario. Mordí otro trozo, el sabor a mantequilla y nostalgia tan mezclados en mi boca que resultaba difícil distinguir uno del otro. Me concentré en los sonidos comunes, el choque de los cubiertos, el roce de los vasos, el crujido sutil de la canasta de pan. Recordé cómo, hace años, en esa misma mesa, se reía por cualquier tontería. El sol entraba fuerte por la ventana principal, dorando la veta de la madera y dándole a todos un aire alegre que parecía lejano ahora. Hoy solo quedaba la luz apagada y la sombra de su frase lanzada con descuido. Mordí y tragué, cuidando no mirar a nadie más de la cuenta. Javier apartó su silla con impaciencia. Sentí el golpe seco de las patas en el piso. Por un segundo pensé que diría algo más, pero solo acomodó el cinturón e hizo una señal vaga con la mano. Ruth volvió a su teléfono, fría, concentrada en deslizar la pantalla arriba y abajo. Valeria me miró de reojo, como pidiéndome una señal, pero no pude darle nada más que una sonrisa pequeña, forzada. La comida siguió, larga y pesada, como si de pronto a todos se les hubiera agotado el apetito, o quizá era solo a mí. Levanté el tenedor despacio, me serví un sorbo de café y lo dejé girar en la boca. Noté el sabor fuerte, casi amargo, pero lo bebí completo, porque así me enseñó la vida, a tragar lo que hace falta sin mirar a nadie para que no noten la herida. Mi mano derecha buscó instinto el llavero viejo sobre la mesa, ese mismo que había cargado por décadas, sintiendo el frío del metal entre los dedos. Lo apreté sin mostrar nada. Llovía luz sobre ese pequeño objeto y mientras mis nietos cuchicheaban sin acercarse, me pregunté en qué momento mi casa dejó de ser un refugio para convertirse en un lugar de juicio. El abuelo ya no entiende, murmuró alguien en voz baja, ni siquiera sé quién. Pude haberme levantado y hablado, exigido respeto, pero preferí callar. Sabía que cada palabra me iba a romper más que la anterior. Vi pasar los platos, los trozos de carne que antes distribuía yo, ahora servidos a la carrera. Sentí que el sitio al final de la mesa pesaba el doble ese día. Respiré profundo, el aire mezclado de pan tostado y decepción llenando mi pecho. Me fijé en el reloj antiguo, marcando con su péndulo cada segundo incómodo. Ahí me repetí en silencio que la dignidad a veces consiste en callar, observar y aguantar. No hay batalla más dura que resistir sin levantar la voz cuando todos esperan que uno explote. Sabía que cualquier reacción mía solo sería usada como excusa. Así que escogí el silencio como escudo. Me concentré en la textura del mantel bajo mis manos, los pequeños dibujos rojos de flores que Valeria bordó hace algunos años. Todo se sentía lejano, ajeno, menos esa sensación de estar de más, de ser, como dijeron, inútil. Pero había algo dentro de mí, una chispa que no se apaga tan fácilmente. Valeria, con ternura,
Tocó mi hombro antes de levantarse de la mesa. Me miró a los ojos, igual que cuando era niña, y le prometía que todo iba a estar bien, y sin palabras me regaló un poco de consuelo. Le devolví una caricia en la mano, agradeciendo en silencio esa complicidad muda que solo los abuelos y las nietas conocen. Cuando dejé los cubiertos sobre el plato vacío, el sonido metálico retumbó más fuerte de lo habitual. Me puse de pie lentamente. Apreté el llavero en la palma. Lo sentí real, pesado. Nadie me detuvo ni me preguntó a dónde iba. Cada uno fingía mirar sus asuntos. Caminé sin apuro hacia la sala, el suelo frío bajo los zapatos, recordándome cada paso. Antes de cruzar la puerta, miré hacia atrás una última vez. Vi la mesa, la comida a medio terminar, los rostros ensimismados. Mi lugar en esa escena era apenas el de un espectador más. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y seguí caminando hacia el umbral, con la certeza de que algo tenía que cambiar. Pero todavía no sabían lo que yo ya había decidido. Solo yo sabía que esa humillación no quedaría sin respuesta. El frío de las llaves en mi mano y el peso del silencio me acompañaron al salir del comedor. Y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que pronto habría un cambio en esa casa. En cuanto crucé la puerta que separa el comedor de la sala, sentí una brisa distinta, como si esa frontera marcara también el límite entre lo que tolero y lo que ya no permito. El silencio pesaba, apenas interrumpido por el distante murmullo de mi familia recogiendo los platos. Fui a la cocina despacio, dejando atrás el eco de la frase de Javier perforándome los oídos una y otra vez. Saqué del gabinete una taza grande, la llené de café bien caliente y aspiré su aroma intenso, buscando en él alguna respuesta. Me senté junto a la ventana, mirando cómo la luz de la tarde se colaba, suave, entre las cortinas semitransparentes. Dejé que el calor de la taza calmara mis manos y el vapor me envolviera el rostro, como si así pudiera limpiar mis pensamientos oscuros. El diario estaba allí, sin abrir, sobre la mesa pequeña. Lo miré un rato sin encontrar ganas de leer titulares, sintiendo que mi mundo era mucho más reducido que cualquier escándalo de primera plana. En ese espacio íntimo volví a repasar la última hora. Las palabras de Javier, el disgusto de Ruth, la mirada baja de Valeria. Todo giraba lento en mi cabeza como ropa en la lavadora. El comedor seguía atrás, demasiado cerca para olvidar y demasiado lejos para volver ahora mismo. Afuera, el sol descendía y la sombra de la casa se alargaba sobre el patio, igual que mi tristeza. Escuché pasos apurados y el arrastre de sillas. El murmullo de voces se hizo más intenso por unos instantes. Luego se volvió lejano, cortado apenas por el sonido de la puerta que se cierra con prisa. Sentí en el aire la señal clara de despedida, aunque nadie se detuvo a decírmela. Como si yo hubiera dejado de ser parte de sus rutinas. Me tragué el gesto amargo, sin lágrimas ni reclamos. El reloj del microondas parpadeaba una hora equivocada, testigo silencioso de días en que ya nadie se molesta en arreglar esos detalles. Miré mi llavero antiguo sobre la mesa. El metal frío, opaco por los años, cada diente de la llave usándose menos. Lo tomé y lo giré entre los dedos, buscando sentirme dueño de algo, aunque fuera solo eso. Desde la otra sala, alcancé a escuchar la voz de Ruth, baja y cortante. «No te molestes, mamá, ya ni ve lo que hace». Noté que los cuchicheos iban cargando el ambiente de un resentimiento innecesario. Jorge, el hijo menor de Javier, que siempre corretea por toda la casa, se fue sin despedirse. Esta vez ni se asomó a darme un abrazo. Cada pequeño gesto se sentía como otra piedra en mis bolsillos. El silencio me rodeó enteramente cuando finalmente se fueron. Solo mi respiración, el café tibio y el lejano exhalo del refrigerador. Pensé en levantar el teléfono para llamar a alguien,
pero no hallé fuerzas para fingir que estaba todo bien afuera. A veces, estar solo es menos doloroso que fingir compañía. Mientras tanto, Valeria apareció en la puerta de la cocina, girasol en mano, tan discreta que apenas sí la escuché. Se acercó y, sin decir nada, dejó la flor a mi lado. Su mirada limpia, sin juicio, me regaló un refugio sincero. Le acaricié la cabeza, agradecido, y vi en sus ojos el consuelo que nadie más en esa casa supo darme. Guardé la flor entre las páginas del diario, como un recordatorio de lo que aún vale la pena conservar. Después, ella volvió al resto de la familia, pero supo dejarme una luz encendida en medio de tanto desencanto. Agradecí esa pequeña rebeldía silenciosa. Esa complicidad entre nietos y abuelos no requiere palabras largas, basta el gesto simple. Los minutos pasaron lentos. La tarde envejecía junto conmigo. Miré a la puerta principal varias veces, como esperando que alguien regresara a ofrecer una disculpa, o siquiera preguntara si quería acompañarlos a la tiendita de la esquina. Nadie volvió. El único sonido era ahora el eco de mi propio andar por la casa vacía. Con la taza vacía en la mano, caminé hasta el recibidor. Toqué la puerta, la miré largo rato, reconociendo el famoso picaporte gastado. El llavero, otra vez, girando en mi palma. Era mi casa, mi refugio tantas veces, y la sentí ajena esa tarde. Cedí a la tentación de girar la llave solo por comprobar que al menos aquí todavía tenía control sobre algo. El día se extinguía y el cielo de Puebla cambiaba de azul brillante a un gris tenue. Cerré la puerta, apagué las luces y subí a mi habitación. Cada paso parecía pesar más. No podía dejar de pensar que algo tendría que cambiar. No sabía aún el cómo, pero ya sentía que el impulso había comenzado. Mañana tal vez haría lo necesario. Esa noche todo estaba extrañamente quieto en la casa. Subí despacio las escaleras, arrastrando los pies, como si cada escalón me recordara los años y el cansancio acumulado. Cerré la puerta de mi dormitorio con cuidado, dejando fuera el murmullo de mis pensamientos y el eco lejano de la frase de Javier. Encendí la lámpara cálida del buró. Su luz suave bañó las paredes cubiertas de fotos antiguas y recuerdos mudos que parecían mirarme, esperando algo de mí. Me senté en el borde de la cama, sintiendo la firmeza del colchón como una invitación a detenerme y pensar sin apuro. Tomé el llavero viejo, lo deposité bajo la lámpara. Sus sombras dibujaron en la madera una especie de mapa del tiempo. Pasé los dedos por cada llave, recordando puertas que ya no existen y otras que tal vez debería cerrar para siempre. Detrás, el murmullo de la ciudad se apagaba poco a poco, dándome permiso para estar solo con mis pensamientos. A mi lado, la libreta de tapas desgastadas esperaba sobre la mesa. El bolígrafo parecía más pesado esa noche, como si cada palabra que pensaba escribir costara el doble. Abrí la libreta por la mitad, dejando ver notas viejas, recetas, gastos del mes pasado, y entre líneas el número del cerrajero anotado años atrás, casi olvidado. Lo observé largo rato, preguntándome si todavía trabajaría, si recordaría mi casa por la verja azul. Miré una foto de toda la familia, tomada en el mismo comedor donde hoy fui invisible. En esa imagen, las sonrisas eran naturales, los ojos brillaban y yo sostenía a Valeria en brazos. La levanté con cuidado, repasando esas caras y preguntándome en qué momento dejamos de mirarnos así. Sentí una punzada de tristeza, pero también una fuerza que renace cuando uno toca fondo y no le queda más opción que salir a flote. Suspiré hondo. El olor tenue de mi loción, mezclado con la esencia antigua del armario, llenaba la habitación. Apoyé el codo en la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, escribí en la libreta sin detenerme a pensar en las consecuencias. Solo apunté una palabra en la hoja en blanco:
mañana. Bastaba un solo término para marcar la diferencia entre aguantar y decidir actuar. Guardé el bolígrafo y me permití un respiro. Cerré los ojos, escuchando el leve zumbido de la calle, el aullido lejano de un perro, los autos que pasaban sin saber nada de mi batalla interna. Recordé voces de otros años, consejos de mi padre. Las decisiones importantes se toman de noche y se cumplen al amanecer. Sentí que ese momento había llegado. Me levanté y fui al pequeño mueble donde guardo la caja de herramientas. Toqué las bisagras y una vez más aseguré que todo estuviera en su lugar. La costumbre de revisarlo me conectó con la idea de protección y cuidado. Saqué la caja de cerillos y encontré debajo, bien guardado, el sobre viejo donde guardé en su tiempo el contacto del cerrajero. Estaba amarillento pero legible. Sentado otra vez, marqué el número en mi teléfono fijo, pero justo antes de pulsar la última tecla, dudé un instante. Miré la libreta abierta, el papel temblando apenas bajo la luz. No llamé. De alguna manera sentí que todavía faltaba un paso, que debía dormir con la certeza de que mi decisión era firme y no producto del enojo pasajero. Volví a guardar la tarjeta en la libreta y apagué la lámpara. La oscuridad invadió la habitación, pero en mi pecho se encendió algo nuevo. El colchón crujió bajo mi peso mientras me acomodaba para dormir. Me tapé hasta el cuello y escuché mi propio corazón, acompasado, fortalecido por la seguridad de estar cerca del límite, pero con las manos listas para actuar. Antes de cerrar los ojos, repasé mentalmente cada esquina de la casa, desde la puerta principal hasta la ventana del patio. Sentí cómo todo lo que amo y también lo que me duele cabe bajo este techo. Y pensé que estaba bien sentir miedo, siempre que ese temor fuera el punto de partida para algo distinto. Esa noche, la casa respiró conmigo. Los muebles parecían susurrar secretos guardados demasiado tiempo. El reloj del buró marcó la medianoche. Afuera, el mundo seguía, pero adentro, una decisión silenciosa ya se había instalado. Mañana sería el comienzo de una historia nueva para mí, aunque el resto aún no lo supiera. Aún en la sombra, sentí el frío metálico de las llaves en mi mano. Sabía que estaba a un solo paso de cambiarlo todo. El teléfono quedó al alcance, el número ya memorizado, la voluntad intacta. Esa noche, algo en mi interior se acomodó, empujándome suavemente hacia lo inevitable, y supe que, para el amanecer, ya nada sería igual. Al día siguiente, el aire de la mañana tenía un peso diferente. El sol apenas entraba por la ventana de la cocina y la ciudad despertaba con ese ruido sordo de los lunes en Puebla. Preparé un café, más cargado de lo usual, y lo bebí de pie, mirando hacia la puerta que tantas veces abrí de par en par para recibir a mi familia. Ese día la mirada era distinta. Había algo definitivo en mi pecho, una certeza que no me iba a dejar echarme atrás. Dejé la taza en el fregadero y busqué la libreta en la sala. El número del cerrajero seguía donde lo anoté la noche anterior, casi temblando bajo mis dedos. La decisión ya no tenía marcha atrás. Saqué el teléfono fijo, ese aparato viejo que cruje al marcar, y fui digitando cada número con calma, sintiendo la importancia de cada pequeño clic. Me detuve brevemente a respirar. El silencio de la casa me dio valor. Sonó la línea 3 veces antes de contestar una voz pausada, grave, casi familiar. «Cerrajería Ricardo, ¿en qué puedo servirle?». Hablé sin rodeos, la voz más firme de lo que creí tener. «Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa y quisiera que fuera hoy». Sentí el pulso agolpándose en mis sienes mientras esperaba la respuesta. Del otro lado, una breve pausa y luego una promesa tranquila. «Llegaré en 1 hora, don Ernesto». Guardé el teléfono. Sentí que mis manos ya no temblaban, que del miedo pasé a una calma expectante. Caminé hasta la mesa y escribí una hoja breve.
Hoy se cambia todo. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón del buró, como un recordatorio secreto de que, a veces, hay que escribirle al destino para que obedezca. Di un segundo sorbo al café ya frío y aspiré hondo, como si así pudiera fijar este momento en mi memoria. Comí un pan dulce, pequeño ritual de calma antes de lo nuevo. Mientras masticaba, me vine a la sala y miré de nuevo cada rincón. Los marcos de fotos, la caricatura del nieto en la pared, la alfombra algo gastada. Recordé carcajadas antiguas y junté fuerzas para no dejar que la nostalgia me detuviera ahora. Todo lo que alguna vez fue mío, la casa, la familia, la risa del domingo, merecía el respeto que yo estaba por reclamar. Fui por las llaves viejas, esas que durante años colgaron de mi cinturón. Las sostuve fuerte en la mano. Sentí el frío y el peso de todas mis costumbres. Recorrí la casa asegurándome de no olvidar ninguna cerradura, ninguna puerta pequeña que mereciera el cambio. Era una revisión lenta, meticulosa. Primero la principal, luego el acceso al patio, finalmente la del portón de entrada, todo bajo control. Miré la hora en el reloj de la cocina. El tic-tac sonaba más claro ese día. Me senté junto a la puerta, esperando como quien aguarda una visita importante. Mi respiración era pausada, pero la mente inquieta. Recordé frases de mi padre y sus advertencias sobre la dignidad y el valor de poner límites, aunque uno termine solo. Me prometí no ceder. Hoy me tocaba a mí marcar el rumbo. Escuché el timbre y supe, incluso antes de levantarme, que era don Ricardo. Abrí la puerta y lo recibí con un apretón de manos serio, casi de viejo amigo. «Buenos días, don Ernesto. ¿Me enseña las cerraduras?» Guié al cerrajero por la casa en silencio, señalando cada puerta, cada traba. No hubo explicaciones largas, solo miradas y la convicción de que yo sabía perfectamente lo que necesitaba. El hombre asintió, tomó un par de herramientas y empezó su labor. Cada chirrido, cada golpe seco de tornillo, sonaba como una afirmación de mi voluntad. Me recliné en una silla, dejándolo trabajar mientras respiraba hondo el polvo del metal y la madera. De vez en cuando lo miraba en silencio, agradeciendo que no preguntara detalles. Confianza adulta, sencilla. Las primeras cerraduras cayeron fácil, otras ofrecieron resistencia, como si la casa también tuviera sus dudas sobre esta pequeña revolución. Junté todas las llaves viejas en una caja y sentí que despedirse de ellas era cerrar una etapa larga, llena de recuerdos y pocas respuestas. Aún así, era necesario. Era mi propia forma de apoyar el cambio con las manos, y no solamente desde el corazón. Cuando el último resorte se ajustó, don Ricardo me llamó. «Listo, don Ernesto. Aquí tiene las nuevas llaves. Cuídelas». Tomé el paquete y pude sentir el frío renovado del metal. Diferente, pero no menos importante. Pagué al cerrajero agradeciéndole con la mirada, más que con palabras. Sentirse dueño otra vez de la puerta de tu propia casa no tiene precio ni explicación sencilla. Me quedé parado en la entrada, las llaves nuevas apretadas en la mano. Afuera, el ruido de Puebla seguía su curso. Adentro, el aire era nuevo también. Miré por la ventana y supe que al rato llegaría el momento de enfrentarse a la reacción de quienes un día olvidaron el respeto. Sostuve las llaves un poco más, sabiendo que el próximo golpe en esa puerta sería el inicio de algo que nadie, ni yo, olvidaría. El sonido de las herramientas retumbó en la entrada de la casa durante toda la mañana. Don Ricardo abrió su caja y alineó sobre la mesa destornilladores, martillos y pequeños candados de repuesto. Lo veía trabajar con esmero, cada movimiento seguro y medido, como si entendiera que aquí no solo cambiaba cerraduras, sino algo más profundo. Yo me quedé cerca, sentado en una silla de madera, observando cada golpe de sus manos sobre el metal frío. La luz que entraba por la ventana caía directamente sobre los cerrojos desarmados, iluminando el polvo del tiempo que se levantaba con cada pieza retirada.
Percibí el olor del aceite y la madera vieja, una mezcla familiar que traía recuerdos de otras reparaciones, de otros tiempos en los que mi preocupación solo era cambiar una bisagra floja, jamás cerrar puertas a los míos. Pero hoy era distinto. El acto era necesario y urgente. Afuera, los autos pasaban apurados, indiferentes a mi pequeña revolución. Dentro, el eco de las llaves viejas depositadas sobre la mesa sonaba como despedida. Observaba cómo don Ricardo colocaba con paciencia las nuevas cerraduras, probando y ajustando cada una hasta sentirlas firmes. El clac del resorte anunciando que ninguna familia entra igual después de un límite tan claro. En silencio, barrí la entrada, mientras él seguía con su labor. Vi algunos retratos sobre la pared, todos sonriendo, sin imaginar que llegaría este día. Me pregunté si luego entenderían que mi decisión no era rabia, sino defensa. Sentí un hormigueo en las manos, apretando la escoba hasta blanquear los nudillos. Por primera vez desde el insulto, sentí el control regresar poco a poco. A cada paso del cerrajero, me sentía más ligero. Recordé cuando le enseñé a Javier a cambiar el bombín del baño, hace décadas. Aquella vez reímos y celebramos juntos el logro. Ahora el silencio entre nosotros era tan grande como la distancia entre antiguas sonrisas. Volví a mirar el paquete de llaves nuevas sobre la mesa, brillando bajo la luz de mediodía. Don Ricardo no habló mucho, salvo para consultarme la posición de una traba o el sentido de una llave. Su discreción era un alivio, una tregua para mi ánimo removido. La puerta principal fue la última, la más fuerte, la más simbólica. Lo miré encajar el cilindro, apretar los últimos tornillos y limpiar el borde con un trapo limpio. Allí sentí que la fortaleza se renovaba también en mi pecho. Las viejas cerraduras yacían ahora en una bolsa de plástico, pesadas por los años y los recuerdos. Tomé la bolsa y, casi sin mirar, la guardé en un rincón del armario de herramientas. Era un pequeño entierro doméstico, despedirse de lo que ya no protege. Me quedé contemplando la caja de llaves antiguas y supe que su tiempo había acabado para siempre. Cuando don Ricardo terminó, se limpió las manos en el pantalón y me entregó el juego de llaves nuevas. Eran frías al tacto, prístinas, con el brillo de todo lo que empieza distinto. «Cuídelas, don Ernesto», me dijo. «Ahora la casa es más segura». Le respondí con un asentimiento sereno. No necesitaba más palabras. Le pagué lo acordado, agradeciéndole el respeto y la discreción. Nos despedimos con un apretón de manos firme y sincero. Me quedé de pie en la entrada, el paquete de llaves en la palma. El peso era distinto. No significaban poder, sino el derecho renovado de elegir quién puede compartir mi techo y mi mesa. Cerré y abrí la puerta varias veces para acostumbrarme al nuevo sonido, como quien aprende a reconocer el propio latido. Cada clic era una afirmación silenciosa de mi voluntad. Recorrí la casa con calma, asegurando todas las puertas y ventanas. El aire era distinto, más limpio, como si cada rincón se diera cuenta del cambio. Me detuve en la sala, respiré profundo y miré otra vez las fotos familiares. No sentí culpa ni nostalgia, solo la certeza tranquila de haber hecho lo correcto. Guardé una llave especial en mi bolsillo, cerca del corazón. Después me senté y, por primera vez en mucho tiempo, apoyé la espalda y cerré los ojos sin temor. El silencio ahora era confortable. Sabía que aún quedaba enfrentar la reacción de los demás, que el verdadero desafío apenas comenzaba. Permanecí así unos minutos, aferrado a mi decisión y preparado para lo que viniera. Las llaves nuevas tintineaban en mis manos, marcando el inicio de una tarde inevitable. La luz fue cambiando, proyectando sombras largas sobre la alfombra. Al abrir la puerta por última vez para ventilar la casa, sentí el aire fresco golpeando mi rostro.
Cerré con llave, despacio, y el sonido del giro me acompañó un instante más. El acto estaba consumado, no había vuelta atrás. Ahora la casa tenía otros dueños de sí misma. Y yo estaba listo para el siguiente golpe en la puerta, cualquiera que fuera. El mediodía llegó en silencio, distinto a los anteriores, como si el aire mismo esperara el siguiente paso. Caminé hasta el pequeño escritorio de la entrada y saqué una hoja limpia junto con mi pluma de tinta azul. La firma temblaba apenas en mis dedos, pero mi voluntad estaba firme. Cada letra era un límite. Escribí con pulso tranquilo. Tocar antes de entrar. Las reglas han cambiado. Dudé un momento antes de dejar la nota sobre la mesa, repasando mentalmente si debía agregar algo más. No hacía falta. A veces la firmeza se nota mejor en la brevedad. Recorté el papel y lo pegué en la parte interior de la puerta, justo a la altura de los ojos. Miré el mensaje desde distintos ángulos, queriendo asegurarme de que no pasaría desapercibido para nadie. Regresé a la cocina y tomé las nuevas llaves, sintiendo aún el frío en mi mano. Las observé detenidamente, recordando cómo, apenas ayer, esas mismas puertas se abrían para cualquiera sin restricciones. Me sentí dueño otra vez, pero no hubo orgullo. Solo una calma que hacía años no experimentaba. Cerré la mano y guardé las llaves en mi bolsillo del pantalón. Me asomé por la ventana y vi el sol filtrándose a través de las hojas del laurel en el patio. La ciudad zumbaba a lo lejos, pero en mi casa solo había el suave murmullo del reloj y el remoto canto de un pájaro perdido. Estaba en paz, aunque la expectativa pesaba en mis hombros. Sabía que pronto alguien intentaría abrir la puerta con las llaves viejas. Decidí sentarme junto a la ventana, tomando el diario y la jarra de agua fresca. Traté de leer unas páginas, pero no lograba concentrarme. Los minutos pasaban despacio, marcados por el tic-tac y el crujido de la madera bajo el sol del mediodía. De vez en cuando acariciaba el llavero en mi bolsillo, una rutina nueva que se fue volviendo tranquilizadora. En esos momentos pensé en Valeria y en su gesto de cariño el día anterior. Recordé la flor oculta en el diario, símbolo silencioso de que no todo estaba perdido. Acaricié la página una vez más, agradeciendo en silencio esa pequeña muestra de lealtad. Sabía que, en medio del conflicto, quedaban destellos de ternura. El sonido de un auto estacionándose afuera me hizo enderezar la espalda en la silla. Miré discretamente por la cortina y reconocí el coche de Javier. Mi pulso se aceleró un poco, pero enfoqué la mirada en la nota. Ese era el mensaje que debía sostener sin titubear. Bajé la cabeza y respiré profundo, preparándome para el golpe inminente. Javier y Ruth bajaron presurosos del auto. Se acercaron a la puerta, charlando entre ellos, ajenos aún a la novedad. Vi cómo Javier sacaba esas llaves viejas, confiado. Observé desde el interior. La distancia era corta, pero el cambio inmenso. Oí el tintinear metálico del llavero buscándose el hueco en la cerradura. El primer intento falló. Javier giró la llave 2, 3 veces, el gesto incrédulo deformándole el rostro. Ruth se cruzó de brazos, claramente molesta. Volvieron a intentarlo, empujando, moviendo la puerta, pero nada cedía, ni el cerrojo ni la nueva regla escrita. Vi cómo leían la nota y sus rostros se llenaban de desconcierto y enojo. A través del cristal, escuché a Javier exclamar: «¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no entra la llave?». Sabía que me buscaría con la mirada, pero no me mostré. Decidí quedarme en silencio. A veces la calma firme es más contundente que cualquier frase. Ruth murmuró algo como: «Esto es absurdo», y la inquietud empezó a crecer en ambos. Durante minutos, la escena se repitió. Intentos torpes, susurros bruscos, miradas al papel pegado. Por dentro, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que llegaría este momento y no me sorprendió ver la reacción. La casa resistía sus esfuerzos, no solo el metal, sino el mensaje invisible en cada cerradura. Aquí se respeta,
al que siempre estuvo. El último intento fallido terminó con un golpe leve en la puerta y el eco de sus voces frustradas. Me quedé en la sala muy quieto, esperando el siguiente movimiento. Aferré las llaves nuevas, convencido de que, aunque duela, poner límites es amar también. Ahora todo dependía de cómo quisieran responder, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al enfrentamiento. Afuera, los pasos se hicieron más ruidosos. Escuché cómo Javier y Ruth hablaban en tono cada vez más tenso. Javier empezó a forcejear con la puerta, girando la llave con desesperación, como si con más fuerza pudiera revertir mi decisión. Vi desde la ventana el vidrio empañado apenas por mi propio aliento. Ruth golpeaba la puerta, impaciente, lanzando miradas reprobatorias hacia el jardín, como si la culpa estuviera en el aire y no en su actitud. Dentro de la casa, mis manos permanecían firmes sobre el respaldo de la silla. Cada golpe y cada empujón del otro lado de la puerta afianzaba mi convicción. Nadie gritaba mi nombre todavía, pero podía escuchar las palabras contenidas, esas que no necesitan alzarse para doler. «Esto no puede ser», repitió Javier, mientras volvía a intentar con la llave vieja sin resultado. Observé cómo Valeria, asomada entre las cortinas del cuarto cercano, miraba la escena con ojos grandes, mezcla de asombro y miedo. Le hice una señal discreta para que no interviniera. Ella me devolvió una mirada de respeto silencioso, comprendiendo que había algo importante en juego. Así como yo, ella entendía que todo había cambiado. Finalmente, Javier golpeó la puerta con la palma abierta, su voz alzándose. «Papá, abre la puerta». La petición, lejos de ser afectuosa, sonó como una exigencia. Ruth, en cambio, permanecía callada mirando el suelo. Su enfado era frío, distante, el tipo de resentimiento que se acumula y pesa. Sus palabras anteriores todavía zumbaban en mis oídos. El eco de la voz de Javier resonó en las paredes, pero yo no respondí de inmediato. Me mantuve detrás de la cortina, respirando despacio, escuchando el corazón fuerte en mi pecho. El silencio se hizo más intenso antes de decidirme. Crucé la sala y me acerqué a la puerta, las llaves nuevas tintineando en mi mano. Abrí apenas una rendija, lo suficiente para ver el rostro de mi hijo y sentir la sorpresa de ambos. ¿Vinieron a hablar o a gritar?, pregunté con voz firme, sin elevar el tono. La frase flotó en el aire, más pesada que cualquier reproche. Javier se quedó quieto, con la mano levantada, sin saber cómo responder. Ruth retrocedió, desconcertada. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Yo sostenía el borde de la puerta, marcaba la distancia y el control. «Papá, ¿por qué nos haces esto?», preguntó Javier finalmente, frustrado. Su tono mezclaba enojo y desconcierto, como si nunca hubiera esperado que el viejo pusiera límites claros en su propia casa. Supe en ese momento que el cambio ya estaba hecho. «No vuelvan a violar mi espacio», respondí tranquilo, mirándolos a los ojos. «Si quieren hablar, aquí estoy. Si solo vienen a exigir, allí está la puerta». Le costó aceptar mis palabras, pero esta vez no me tembló la voz ni la mano. El peso de las llaves en mi palma me recordaba que tenía derecho a decidir cómo y cuándo abrir. Valeria, aún tras la cortina, me regaló una sonrisa tímida. Su pequeña valentía era el mejor respaldo. Ruth susurró, casi inaudible: «Ya ves, por tu culpa». Pero Javier la ignoró, enfocado en mí. Vi en su mirada una mezcla de incredulidad y temor, como quien se da cuenta de que la historia familiar cambia frente a sus ojos. No hubo insultos, solo un silencio intenso que fue creciendo entre nosotros. A cada segundo sentí que la dignidad que me habían arrebatado regresaba poco a poco. Cerré la rendija con calma, dejando claro que los límites no eran amenaza, sino necesidad. Podían gritar, exigir o desahogar su frustración. Sería la casa y no yo quien respondiera con firmeza.
Regresé a la sala, dejé las llaves sobre la mesa y respiré hondo. Desde la ventana vi cómo Javier y Ruth se alejaban unos pasos, conversando bajo el sol que ya caía. Vi dudar a mi hijo, mirar la casa de reojo, casi arrepentido, pero yo sabía que el mensaje había llegado. Nadie esperaba ese límite, nadie imaginaba que sería yo quien pusiera la barrera. Mientras ellos se quedaban afuera, la casa conservaba un silencio distinto. Sentí alivio y también tristeza, como corresponde a toda decisión importante. Pero en ese instante supe que había recuperado no solo la llave, sino también el valor propio. Pronto la tarde caería, trayendo nuevas preguntas, y quizá, por primera vez, un verdadero espacio para el diálogo. El aire quedó inmóvil después de cerrar la puerta. Caminé despacio hacia la entrada, dejando que el eco de las palabras y los silencios se disipara entre las paredes. Me detuve junto a la ventana, observando a Javier y Ruth sentados en la banqueta, sin atreverse a irse, pero tampoco a tocar de nuevo. Sabía que esa quietud era apenas el primer paso antes de una conversación necesaria. Me senté en la silla junto a la entrada, las llaves nuevas colgando de mi mano como un recordatorio constante de mi decisión. Las observé, sintiendo el frío del metal y la responsabilidad de cada giro. No era poder lo que buscaba, sino respeto mutuo. A lo lejos, escuché a Valeria susurrar algo a su madre, luego desaparecer tras la cortina, fiel centinela de los gestos verdaderos. Pasaron minutos eternos hasta que escuché un toque suave, casi tímido, en la puerta. Me levanté sin apuro, girando la llave con calma. Abrí solo lo necesario para ver el rostro cansado de Javier. Sus ojos evitaban los míos por un instante antes de enfrentarlos. Ruth se mantenía a un lado, con el ceño fruncido, pero sin palabras punzantes esta vez. «¿Podemos hablar, papá?», murmuró Javier, el tono más suave que antes. Asentí sin prisa, abriendo un poco más la puerta. Dejé el umbral bloqueado, una barrera simbólica entre lo que fue y lo que quería que fuera. Ruth respiró hondo, tal vez esperando que yo le cerrara el paso, pero se quedó en silencio, observando la escena con brazos cruzados. La primera conversación fue breve, casi fría. Expliqué, con voz tranquila, que esta casa era ahora mi refugio y que se accedía bajo nuevas reglas, respeto, diálogo y límites claros. Les tendí la mano, pidiendo que, para entrar, dejaran el pasado a un lado. Por un momento, Javier bajó la mirada, reconociendo el peso de mis palabras. Ruth aceptó la nueva condición sin discutir, aunque su rostro revelaba incomodidad. Si bien no pronunció excusas ni reproches, su silencio se volvió menos beligerante. La puerta quedó entreabierta, frontera flexible y deliberada. Valeria, desde la sala, se acercó despacio con una flor en la mano, tímidamente dispuesta a encender una tregua. Valeria extendió la flor hacia mí y la acepté con gratitud, sintiendo en ese gesto toda la comprensión que faltaba en las palabras de los adultos. «Gracias, hija», le susurré, y sentí el nudo deshacerse en la garganta. Ni Ruth ni Javier se atrevieron a romper esa escena simple, entendiendo, al menos por ahora, que no todo es una batalla. Me giré hacia mi hijo y le devolví su propia llave vieja. «Esta ya no abre, hijo, solo la conversación y el respeto la reemplazan», expliqué con calma. Hubo silencio, uno denso, cargado de preguntas no dichas, antes de que Javier asintiera, aceptando lo inevitable. La tensión en su postura parecía aflojarse, apenas perceptible. Ruth finalmente habló, aunque su voz era un susurro. «Y si queremos volver, siempre tendremos que pedir permiso». Respondí tranquilo. «Mientras el respeto sea el pase de entrada, mi puerta está abierta. Pero no volveré a permitir humillaciones. Aquí todos debemos aprender a escucharnos». Nadie replicó.
pero entendí que el mensaje había dado en el blanco. La charla se fue apagando en frases cortas y largas miradas. Poco a poco, la incomodidad dio paso a una aceptación apacible. Nos quedamos en ese umbral, respirando todos el aire nuevo, intentando acostumbrarnos a la idea de que el hogar también necesita barreras saludables. Valeria, con una sonrisa, acercó la flor a Ruth, y ésta, sorprendida, la aceptó en silencio. El filo de la tarde asomaba por las ventanas, iluminando el suelo entre nosotros. Sabía que aún restaba mucho por corregir, sanear y perdonar, pero por primera vez sentí que el diálogo era posible. Cerré la puerta suavemente, sin estrépito, sabiendo que del otro lado una pequeña apertura ya había ocurrido. No era el final de nada, sino apenas el principio de una convivencia distinta. Esa noche dormí más liviano. Las llaves nuevas descansaban sobre mi buró, junto a la flor de Valeria. Al apagar la lámpara, me prometí sostener estos límites aunque duelan, porque solo poniendo las reglas claras se puede abrir de verdad la esperanza de un regreso sincero. La tarde cayó lenta, envolviendo la sala en una penumbra suave, mientras afuera comenzaba a lloviznar. Cerré la ventana despacio, dejando entrar el fresco aroma a tierra mojada. Sobre la mesa del centro, las nuevas llaves brillaban bajo la lámpara, ordenadas y listas, como símbolos callados de lo que había cambiado aquí adentro. Me senté en mi sillón favorito y escuché el tic-tac acompasado del reloj, cada segundo distinto desde que puse los límites. No pasó mucho hasta que sentí pasos contenidos en la entrada. Era Javier. Se asomó primero con timidez, deteniéndose en el umbral, casi como si pidiera permiso con la mirada. Ruth venía detrás, menos áspera, sosteniendo un paraguas cerrado y con la mirada baja. Valeria se adelantó y con una sonrisa sincera me abrazó. Ese gesto derritió parte del hielo que flotaba en la casa. Javier se sentó a la mesa, moviendo nervioso las manos. Abrió la boca y tardó en encontrar palabras. «Papá, discúlpame», dijo al fin tropezando en la sinceridad. Noté que su voz no era dura, era la de un hijo cansado de pelear. Ruth asintió, y aunque no fue una disculpa directa, en su silencio pude leer el cansancio y la intención de cambiar. Les miré uno a uno y respondí pausado. «Esta llave no es solo para entrar, es para respetar». Tomé la copia nueva del llavero y la puse sobre la mesa, justo en el centro del pequeño círculo familiar. Valeria miró expectante. Ruth levantó la vista, emocionada. Era una invitación, pero también una advertencia. Aquí, el respeto abre puertas. Valeria se acercó y puso su mano sobre la mía, transmitiéndome una confianza callada. Sentí en ella el eco de todas las veces que me defendió solo con una sonrisa. La lluvia se oía suave en los cristales, como si por fin la casa respirara con nosotros. Javier tomó aire y, al mirar la llave, sus dedos temblaron apenas antes de tomarla con gratitud. Ruth rompió el silencio. «Gracias, Ernesto, por tener más paciencia que nosotros». Dijo las palabras como quien trenza un lazo nuevo. Sonreí y asentí, sin guardar rencores. La sala, testigo de tantos desacuerdos, nos vio también reconciliarnos sin grandes discursos, solo con la presencia tranquila de todos sentados alrededor. Encendí la radio de fondo y dejé que la música bajita llenara los espacios donde antes hubo gritos. La cocina olía a pan recién hecho, aroma que siempre une y calma. Pasé la bandeja y todos tomaron un trozo sin decir mucho, solo compartiendo el calor sencillo del hogar, como si el ritual antiguo sanara heridas nuevas. Valeria, guardando la última flor seca entre las páginas del diario, susurró: «¿Comemos juntos la próxima vez?». Sus palabras cayeron dulces, llenas de esperanza. Javier y Ruth se miraron y asintieron a la vez. No hacía falta más promesas. Me sentí ligero y tranquilo, como si por fin la familia entera pudiera respirar en sincronía.
Las sombras se alargaron en el suelo. La luz dorada de la lámpara nos cubría con suavidad. Recordé los días en los que las cenas se extendían en risas y sentí que quizá podríamos volver a eso poco a poco, respetando el acuerdo silencioso recién firmado. El sonido de la lluvia acompañaba nuestros pensamientos con el ritmo apacible de una noche reconciliada. Antes de despedirse, Javier se detuvo en la puerta. Me miró con sinceridad rara y dijo: «No era mi intención lastimar». Lo abracé con la fuerza justa de los viejos que ya no tienen tiempo para guardar resentimientos. Ruth se despidió con un apretón cálido. Valeria, como siempre, fue la última en dejar la sala, regalándome una caricia en el hombro. Cerré la puerta despacio tras ellos, el clic de la cerradura sonando ahora amistoso, casi blando. Me senté un momento, dejando que el eco se apagara, y abaniqué el aire con la última llave en la mano. Al mirar la casa en calma, supe que esos límites no solo pusieron paredes, sino que ayudaron a abrir de nuevo el corazón de mi familia. Afuera, la lluvia suavizaba el patio. Adentro, quedaba la promesa de recomenzar juntos. Esa noche, la sala se llenó de serenidad y de recuerdos dulces. Respiré profundo y apagué la luz en paz, convencido de que, a veces, para que el respeto florezca, hay que cerrar por fuera y volver a abrir solo para quienes saben cuidar el espacio compartido. El domingo siguiente amaneció con una luz suave filtrándose por las cortinas de la entrada. Me levanté temprano, preparé café fuerte y coloqué pan dulce en una bandeja. El mismo aroma de antes, llenando la casa con promesas de un día sereno. Moví la mesa hacia la ventana y dejé todo listo, poniendo atención a los pequeños detalles: servilletas limpias, tazas alineadas, el mantel blanco que solo usaba en ocasiones especiales. Me detuve un momento mirando la puerta, recordando cuántas veces la abrí con una sonrisa y cuántas la cerré con tristeza. El llavero refulgía sobre la mesa, una llave nueva separada del resto. La giré entre los dedos, sintiendo su peso ligero, pero simbólico. No era solo metal, era el resultado de todo lo aprendido en días recientes. Me senté frente a la puerta, los pies firmes en el suelo, el corazón sin ansiedad ni resentimiento. Afuera, el ruido de la ciudad era apenas un murmullo lejano, y dentro solo se respiraba paz y certeza. Poco después de las 9, escuché pasos acercándose. No hubo golpes apresurados ni llaves forcejeando, solo el timbre suave y paciente de quien quiere ser bienvenido. Crucé la sala, quité el seguro con delicadeza y abrí la puerta con una calma nueva. Allí estaban Javier, Ruth y Valeria, cada uno con un gesto distinto. Respeto en la mirada del hijo, esperanza en la nieta e incluso una sonrisa sincera en la nuera. Valeria fue la primera en abrazarme, apretando fuerte, como si en ese gesto escondiera todas las palabras no dichas. Sonreí, acariciándole el cabello. Javier extendió su mano, y al estrechársela, sentí que por fin la distancia se acortaba. Entre nosotros ya no había puertas ni muros, solo acuerdos silenciosos. Ruth me saludó con un buenos días, honesto, sin las asperezas de antes. Invité a todos a pasar, guiándolos hacia la mesa preparada. El ambiente era distinto, los silencios no pesaban y hasta el sonido de las sillas deslizándose sobre el piso era suave, familiar. Sirví café y vi cómo compartían pan dulce mientras hablaban de la semana, de planes sencillos para el futuro, de recuerdos que antes solo traían tensión y ahora parecían pequeños puentes de afecto. Mientras conversaban me levanté, tomé la llave nueva y la puse en la mano de Javier. Poner límites no es alejarse, es enseñarse a respetar. Esta es para ti, si decides cuidar lo que ahora valoramos. Javier la recibió sin palabras, con una emoción silenciosa en los ojos. Ruth agradeció con una mirada y Valeria celebró el gesto con un aplauso leve, entusiasta.
Sentí en ese instante que la casa respiraba con tranquilidad. Nadie tenía que pedir permiso para hablar. Nadie temía un reproche innecesario. Cada palabra era escuchada, cada gesto cuidado, y el aire entre nosotros era liviano, fresco, lleno de pequeños perdones invisibles. Tomamos juntos el desayuno, compartiendo anécdotas y proyectos, sabiendo que la puerta seguía abierta solo para quien viniera con respeto. Pasado un rato, salimos al patio para recibir el sol de la mañana. Conversamos allí, riendo de historias viejas y alguna travesura de Valeria. El ambiente era sencillo, sin grandes promesas ni abrazos forzados. Solo la certeza de estar juntos, de dar nuevos pasos sin quedarse atrapados en enojos que ya no cabían en la casa renovada. Antes de que se fueran, me detuve un momento en la entrada. Miré a mis hijos y a mi nieta, viendo sus rostros reflejados en el cristal de la puerta abierta. Me permití pensar en el tiempo perdido, pero enseguida preferí enfocarme en lo que ahora florecía: el respeto, la dignidad devolvida, la alegría simple de un hogar donde todos saben cuidar los límites del otro. Ofrecí a cada uno un café más y un trozo de pan, despidiéndolos con una sonrisa auténtica. Javier prometió regresar el domingo siguiente. Ruth se ofreció a ayudar en la próxima reunión y Valeria me abrazó largo y sin miedo. Cerré la puerta suavemente tras ellos, sintiendo el eco de sus pasos como una melodía alegre que se quedaba en cada rincón de la casa. Me senté un instante en la sala, las llaves nuevas todavía tibias en mi mano. Observé la luz del mediodía colándose por la ventana, bailando en el suelo. Sentí gratitud por cada decisión, incluso por aquellas que al principio parecían dolorosas. Aprendí que a veces hay que cambiar cerraduras para abrir corazones, y que el respeto, una vez sembrado, se cuida entre todos. Volteé hacia la cámara, pensando en quienes alguna vez han sentido la necesidad de marcar fronteras. ¿Tú también has sentido que debes cambiar tus cerraduras? A veces los límites no alejan, enseñan a querer mejor. Los invito a compartir sus historias. Aquí seguimos poniendo la mesa para el respeto y abriendo la puerta al perdón. Gracias por acompañarme hasta aquí, de corazón. Si esta historia te habló, te invito a suscribirte y activar la campanita en este canal y a compartir este video con quien lo necesite. En los comentarios, cuéntame si viviste algo parecido. Te leo con respeto. Muy pronto abrimos la puerta a una nueva historia. Quizá la próxima se parezca a la tuya. Gracias por estar. Hoy, como siempre, la mesa queda servida para el respeto.